el centro. Bueno, muy buenas tardes con todos y bienvenidos a la charla del día de hoy, a la que nos acompaña Fernando Cerda. Como parte de las actividades que realiza el Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable, siempre estamos buscando desarrollar una interacción entre la academia y los procesos de investigación e implementación que está desarrollando el centro. Brevemente, les comento que CIPIX es una plataforma de servicios que tiene una presencia desde Antofagasta hasta Punta Arenas, donde trabaja de forma colaborativa con 7 universidades y centros dentro de esta red. Y tenemos una amplia gama de servicios en general que pueden ir desde apoyo en el desarrollo de proyectos I+D, prototipado, capacitaciones y estudios. Y estos servicios se vinculan a 4 laboratorios con los que cuenta el centro, que son Vista, Evilab, PepLab e IMALab. Y dentro de esta actividad que nos encontramos desarrollando el día de hoy, quisiera compartirles un video en el cual van a poder conocer un poco más de el IMALab, que tiene que ver con la actividad que estamos desarrollando el día de hoy. Hoy, la industria de la construcción en Chile y el mundo tiene grandes desafíos. Para ayudarte a superarlos, cuentas con el Laboratorio a Escala Real de Infraestructura Modular Adaptativa. IMA es el primer edificio a escala real reconfigurable de América Latina, que permite cambiar su fachada y elementos interiores, haciéndolo tan versátil como lo exige el mundo real, permitiendo la evaluación de prototipos en condiciones reales de operación de materiales, procesos y soluciones constructivas. En IMA se puede evaluar el desempeño de elementos en cuanto a la experiencia del ocupante en temas de habitabilidad, así como prestaciones energéticas, higrotérmicas y acústicas, entre otras. Todo esto mediante su capacidad para modificar la fachada y partes de su estructura. Se puede testear sistemas de fachadas de 1 o 2 pisos de altura, en cualquier orientación. También facilita la investigación y desarrollo de sistemas de ventilación, calefacción, refrigeración y sistemas solares. En IMA se pueden capacitar equipos de trabajo en espacios que simulan las condiciones de obras, además de ensayar procesos de construcción y montaje antes de llevarlos a una obra real. Con una infraestructura única en América Latina, IMA ofrece apoyo en diseño y validación de sistemas constructivos con un equipo multidisciplinario con alta experiencia internacional. IMA es la apuesta de CIPIX para fomentar la productividad y sostenibilidad de la construcción en Chile a través de la innovación. Más información en nuestra web y redes sociales. Bueno, como parte de esta actividad, el día de hoy tendremos una charla relacionada con el monitoreo y diagnóstico estructural, y para ello nos acompaña el día de hoy el doctor Fernando Cerda, quien es ingeniero civil de la Universidad de Carnegie Mellon en el año 2012 y Master of Science in Advanced Infrastructure Systems de la misma universidad, ingeniero civil con diploma de Ingeniería Estructural y Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 2016. Es gerente de activos críticos y monitoreo en DSS, consultor de Ingeniería Estructural y especialista en monitoreo de infraestructura, miembro del Comité Técnico Nacional de Puentes y director del proyecto FONDEF Plataforma de Monitoreo de Puentes, miembro de la Mesa de Calidad y Resiliencia Estructural de CIPIX. El profesor fue profesor también asistente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción por 12 años y ha actuado como conferencista y redactor de cátedras y talleres internacionales, así como liderado proyectos de catastro, inspección y diagnóstico de más de 1.500 estructuras menores de ferrocarriles, proyectos de inversión de infraestructura de minería, consultoría también especializada para la verificación de estructuras singulares, peritajes, proyectos de monitoreo de infraestructura industrial y redacción de estándares de integridad estructural. Así que espero que disfruten de la actividad del día de hoy, y para tener una continuidad en el desarrollo de la actividad les pido por favor mantener sus cámaras y micrófonos apagados para poder desarrollar la actividad. En caso de que tengan alguna duda,
yo estaré monitoreando el chat y a medida que vayamos desarrollando la actividad podré hacer las preguntas luego también en un momento de interacción que realizaremos en el desarrollo de la charla. Así que te doy la bienvenida, Fernando, y muchas gracias por compartir con nosotros la charla el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Para mí es un agrado poder contarles lo que ha sido estos años de trabajo, desarrollo, aplicaciones, y agradecido de la oportunidad que da SitePix para poder presentar esto a esta comunidad. Estoy tratando de compartir la pantalla. Un momento. Ahora sí puedo. Excelente. Entonces tengo varias láminas que contarle y la charla se titula Monitoreo y Diagnóstico Estructural, Proyectos de Aplicación y Visión de Desarrollo e Implementación. Un poco sobre mí, yo efectivamente hice la carrera de Ingeniería y el Magíster en Ciencias en la Pontificia Universidad Católica. Después hice un doctorado en Carnegie Mellon y un magíster en Ciencias también en esa universidad. Fui profesor varios años en la Universidad de Concepción, fundador de una empresa de ingeniería civil dedicada al monitoreo de infraestructura. Hemos estado desarrollando el proyecto Fondex para el desarrollo de una plataforma de monitoreo de puentes que ya está terminando con algunas extensiones. Y es muy importante que después, al final de esta charla, les pueda hacer una demostración de esa plataforma que hemos logrado. Y bueno, ya hace un tiempo ya estoy dentro de DSS promoviendo servicios de monitoreo y gestión de activos críticos en términos generales. Entonces, en esta charla, primero vamos a hacer algunas definiciones para poder distinguir algunos términos. Les voy a contar algo sobre el problema, oportunidad, a través de algunos ejemplos. Y les voy a comentar también algo sobre algunas propuestas metodológicas que hemos hecho para definir la instrumentación en distintos casos y también algunos marcos de decisión y categorías que hemos ido masticando para poder tomar las decisiones de instrumentación y también decisiones en base a los datos de instrumentación, algunos ejemplos de aplicación y algo sobre la estrategia de implementación que hemos buscado desarrollar y, bueno, la demostración de la plataforma. Entonces, aquí hay 4 términos que me gustaría distinguir porque normalmente se confunden. Y lo primero es que la instrumentación nos referimos a aquello que tiene que ver con toda la ferretería, los cables, los sensores, todos aquellos dispositivos electrónicos que instalamos en terreno o que nos ayudan a hacer algunos ensayos no destructivos, pero la instrumentación por sí misma no es monitoreo, o sea, no es cosa de llegar e instalar un sensor bueno, y estamos monitoreando la estructura. Por su lado, los ensayos no destructivos son técnicas y estrategias eh, que requieren de alguna instrumentación especializada, vamos a terreno, hacemos algunas mediciones y, bueno, nos llevamos los equipos, no dejamos nada instalado. Y el monitoreo de salud estructural se refiere a una estrategia de detección de daño en estructura y aquí sí instalamos equipos de manera permanente o semipermanente, ya por periodos más largos, y la intención es detectar daño incipiente, lo que le llamamos no, extraer algunas features o características significativas de las señales que sean indicadores de daño. Y el sistema de monitoreo, un sistema de monitoreo es el software que permite hacer esto posible.
Entonces, destilando a qué es lo que apuntamos con el monitoreo y el diagnóstico estructural, y principalmente yo lo agruparía en dos grandes objetivos. Un primer objetivo tiene que ver con la continuidad operacional y seguridad de los activos críticos, y un segundo objetivo con la certidumbre sobre la condición real en el tiempo versus supuestos de diseño y cambio abruptos de carga o imprevistos a la que esté sometida la estructura. Hay un objetivo de reducción de incertidumbre implícito en la implementación del sistema de instrumentación, de monitoreo. Entonces, esta lámina es como bien ejemplificadora sobre qué es lo que buscamos hacer con un sistema de monitoreo. Aquí grafico lo que podría ser un daño o una característica observable y que va evolucionando en el tiempo. De esta característica tenemos un límite en el cual esto pasa a ser perceptible por las personas, y dentro de este rango, ya siendo perceptible, tenemos que una inspección visual es muy útil. Ahora, y eso va a permitir también estar alejado de lo que sería un evento crítico de colapso. Sin embargo, si queremos reducir y empezar a detectar cosas bajo ese límite observable, bueno, las mediciones con sensores van a ser de gran ayuda, y, por supuesto, tener un conocimiento sobre el comportamiento estructural a través de modelos nos permite una mejor comprensión del comportamiento de la infraestructura. En rasgos generales, lo que estamos haciendo es tratando de trasladarnos de un estado reactivo de gestión de infraestructura a un estado deseado que siga preventivo. Áreas de aplicación, bueno, nosotros hemos adoptado el término de activos críticos que se encuentran en distintas áreas de desarrollo. Entonces, uno que ha sido nuestro campo de aplicación está en las estructuras industriales, principalmente aquellas estructuras sometidas a cargas cíclicas, eh, estructuras que han pasado por proyectos de repotenciamiento, que se le llama, en donde se aumentan los motores, la capacidad de transporte de carga, pero la estructura sigue siendo la misma. Y los puentes con sus distintas tipologías, y, y bueno, otros activos críticos que también estamos evaluando. Podríamos agregar, y aquí estoy tremendamente interesado en escuchar también interés de la audiencia sobre posibles aplicaciones y también en edificación, etc. Entonces, es un problema, esto es importante, cuál es la magnitud del problema, y tenemos una infraestructura que se ha ido envejeciendo en el mundo y que ha sido construida no con la redundancia de los acueductos romanos, sino que con elementos bastante más esbeltos y llevados al límite, que en el tiempo se van deteriorando con consecuencias críticas, como vemos acá el caso del puente de Génova, que colapsó, en el cual murieron varias personas. Aquí tengo algunas estructuras metálicas de infraestructura minera, en donde hay algunos elementos que ya presentan fallas estructurales. Este es un taller de camiones que tenía asentamiento, pandeo de alguna estructura. Este fue un, una nave que me tocó visitar, en donde el nivel de corrosión era alarmante. Afortunadamente ya había un proyecto de reparación en curso, pero dejar que la estructura llegue a un nivel de degradación tal como el que se muestra
en la figura de la izquierda, es criminal. O sea, hay un riesgo de los ocupantes grave. Aquí hay otro caso, otra estructura en donde tenía un agrietamiento en las conexiones y esto es eh, producto de falta de detallamiento de la conexión, falta de rigurosidad en el proceso constructivo. Se ve que esta conexión estaba diseñada para ser apernada, sin embargo fue soldada, lo cual generó una serie de concentración de tensiones. Bueno, estas son cosas reales. También hemos tenido fallas de puerto y se encuentran también dentro de la disciplina varias fallas industriales. Aquí hago un alcance y es que es difícil encontrar evidencia de las fallas estructurales en la industria porque típicamente estos se mantienen bastante secretos. Entonces, salvo los que hemos estado involucrados y que trabajamos en esto y hemos conseguido acceso, y normalmente las fallas estructurales en la industria generan alto daño, cese de operaciones, y, y se trata de manera bastante hermética. Bueno, para qué hablar también de los casos de caída de puentes y colapso de puentes que hemos tenido en Chile. Dejo aquí solamente dos ejemplos que son bastante emblemáticos. Bien, tenemos una pregunta para la audiencia, si es que me acompaña nuestro moderador. Aló, está en silencio, Roberto. Les comento a las personas que se conectaron hace poco a la reunión. Este espacio de las preguntas las vamos a realizar a través de una plataforma que se llama Slido. Es bastante simple de usar. Si ustedes leen el QR con sus celulares o ingresan al link que les acabo de enviar a su chat en Zoom, van a poder acceder directamente a la plataforma y tenemos una pregunta que vamos a realizar. Así que adelante, Fernando. Sí, me interesa que vayamos testeando dentro de los intereses y cómo consideran que la aplicación de monitoreo estructural pueda ocurrir en la industria en que trabajan. Tenemos dos personas. Recuerden, les voy a compartir el link para que puedan acceder a través de QR o la plataforma. Tenemos 5 personas que quizás podemos ir analizando ya la información que podemos ver ahí, Fernando. Bien, bueno, y en este momento hemos revisado solamente algunos casos de falla que a mí que son como bastante impactantes, y esto de alguna manera refleja que hay un problema latente y que a veces se hace evidente, y dentro de la percepción que ustedes están manifestando, ven que en su industria podría ser aplicable en el corto plazo y que es probable. Las alternativas poco probables y no aplicables no están siendo muy populares dentro de esta audiencia. Hay un sesgo también para la audiencia. Bien, entonces sigamos con la presentación. Hay un comentario de José Luis Fuentes que también comenta por el chat. Dice, hola Fernando, tuve la oportunidad de chequear socavaciones de estructuras para minería,
mediante perforaciones, las que utilizaron posteriormente para inyecciones o micropilotes. Sin embargo, pudo hacerse un estudio midiendo deformaciones de la estructura del sistema o directamente en el suelo sin usar estas perforaciones. Mira, te agradezco la pregunta, José Luis. Y sin duda que la pérdida de capacidad soportante afecta a toda la estructura y genera normalmente asentamientos diferenciales que se traducen en esfuerzos que hacen fallar algunos elementos. Entonces, el problema con eso es que son deformaciones que se van ocurriendo en el tiempo. Entonces, técnicas de vibración, es probable que no te capturen muy bien el fenómeno, y cómo medir esas deformaciones no es sencillo porque necesita un punto de referencia que esté inmóvil. Nosotros en algún momento diseñamos un sistema de monitoreo en base a una estación total robotizada para ir chequeando también estas deformaciones que iban ocurriendo en el tiempo a través de seguir unos puntos de manera frecuente. Y me encantaría saber un poco más del caso de estudio y la aplicación, pero bueno, eso a grandes rasgos. Sigo entonces con la presentación. Y sería necesario compartir nuevamente la pantalla porque cuando Sí. cambiemos la pregunta deberíamos volver. Share screen. Perfecto. Entonces, bueno, aquí algo de esto nos empieza a esbozar la pregunta que salió en el chat. Bueno, ¿qué instrumento? Dependiendo del fenómeno que queremos medir, vamos a tener que definir aquel instrumento que mejor se aplique. Hay una variedad de tipos de sensores, de sensores de desplazamiento, de deformación, aceleraciones, inclinómetros, y hay sensores también para medir la profundidad de socavación, en el caso de los puentes, de manera eh, directa por método ultrasónico. Y tenemos que definir también entonces para esa cantidad que queremos medir, más o menos cuál sería el rango de medición esperable durante la operación para que elijamos un sensor que cubre ese rango. Tenemos que más o menos identificar cuál va a ser la resolución, bajo qué condiciones ambientales va a estar midiendo para exigir cierto grado de protección, en fin. Otro tema respecto a los instrumentos, bueno, los sistemas de adquisición varían mucho en cuanto a su costo, dependiendo de la cantidad de bits de resolución que tengan los canales y la cantidad de canales. Canales digitales, canales analógicos, en fin. Entonces, también tenemos que definir dónde colocar estos instrumentos. Entonces, si lo que queremos es asegurar la salud estructural, tenemos que previamente hacer una estimación de cuáles podrían ser los modos de falla y instalar instrumentos en donde nosotros esperamos la mayor variación de esa cantidad que sea representativa de ese modo de falla. Tendríamos entonces mediciones locales que esperamos que sean representativas de la integridad global de la estructura. Y eso requiere, por un lado, experiencia, pero también desarrollo de metodologías que puedan darle un poco de sistematización a este proceso de toma de decisiones. Entonces,
Quería aquí señalar con esta lámina que hay como dos espectros. Por un lado están las excitaciones y por otro lado está el efecto y la respuesta. Y me ha tocado ver el diseño de sistemas de monitoreo que se concentran en la medición de la excitación y la caracterización de la excitación. Entonces, vamos a hacer un monitoreo de un puente y le vamos a agregar un sistema de medición sísmico. Entonces, en este caso, nosotros estamos midiendo la excitación, pero no estamos midiendo la respuesta, si es que el sistema no está colocado en la estructura. Por supuesto, y aquí hago el alcance, que la medición de las excitaciones permite aumentar la capacidad de análisis y diagnóstico de la estructura, pero para hacer un diagnóstico de la estructura como tal, lo que necesitamos es medir el efecto de la respuesta de esa excitación y cómo esta respuesta puede haber variado eh, debido a condiciones de daño o fallas locales. Aquí hay un caso especial donde me permito hacer el alcance que cuando tenemos excitaciones pasantes, como el paso vehicular o otro tipo de cargas vivas que van transitando, en el caso de los puentes, bueno, aquí hay una respuesta dinámica, pero hay una interacción dinámica. Esta interacción eh, puede permitir que, midiendo el paso vehicular e instalando instrumentos en los vehículos pasantes, para el caso de los puentes, yo pueda inferir también cuál es la condición de la estructura. Y eso da para otra charla que en el caso de interés la podemos, estaré feliz de comentarles. Bien, quiero transmitir al menos que en un proyecto de monitoreo hay distintas etapas que es muy importante considerar, dado que el éxito de un proyecto descansa en que tengamos bien cubiertas las distintas etapas. En primera instancia, que entendamos bien cuáles son los alcances y objetivos del sistema de monitoreo. Por ejemplo, puede haber un sistema de monitoreo que esté enfocado a una falla de colapso catastrófica. Y bien, perfecto, pero es muy probable que ese sistema de monitoreo no sea capaz de identificar un daño incipiente local en algún elemento estructural. Y puede ser que diseñemos un sistema de monitoreo para hacer seguimiento de una condición de falla que ya se ha detectado, pero, por ejemplo, en el caso de la minería, eh, una parada de planta tiene un costo tremendo y sobre todo una reparación estructural requiere una parada de planta por harto tiempo. Entonces, eh, es bastante útil si es que nosotros instrumentamos para poder asegurar que una falla se encuentre en condición estable, segura y no siga progresando. Y a su vez, mientras se empiezan a desarrollar toda la ingeniería para una reparación de largo plazo. Bueno, después que tenemos bien definido los alcances, el objetivo del sistema de monitoreo, después hay todo un diseño de la instrumentación, de dónde los vamos a instalar, qué es lo que vamos a medir, con qué resolución, qué rango, cuál es el tipo de procesamiento que vamos a hacer, cuáles son las decisiones que queremos tomar, tal que y todo ese diseño sea congruente y no nos encontremos en un mar de datos que no nos permiten tomar decisiones. Bueno, después hay una etapa, por supuesto, de compra de equipos, configuración, etcétera, que no es menor porque muchas veces hay equipos que tenemos que importar y pueden tener algunos delay y esos tiempos tienen que estar considerados dentro de la ejecución del proyecto. La instalación también no es menor dependiendo de algunas condiciones en terreno. A nosotros nos ha tocado que en el caso de instalaciones en planta, los accesos a plantas son bastante difíciles. Bueno, después tenemos una verificación, análisis y seguimiento. Es importante entender que estos proyectos requieren un seguimiento a largo plazo.
Uf, voy a ir más rápido porque veo que se me está pasando el tiempo y al menos yo me entretengo mucho hablando de estos temas cuando uno le gusta. Bueno, aquí hay un caso de aplicación que es el puente I-35, en donde se instrumentó este puente hasta los dientes, principalmente porque este nuevo puente fue el que reemplazó un puente colapsado y con un objetivo de restaurar como la fe pública, y se implementó un sistema de instrumentación con una variedad de sensores, una plataforma de monitoreo y, y, y esto muchas veces excedía necesidades de integridad estructural, pero bueno, había otro objetivo por medio que era hacer un seguimiento y a condiciones ínfimas, tal de darle la seguridad al público de que el puente estaba siendo seguido. Bueno, respecto al diseño del sistema de instrumentación, aquí voy a ir un poco más rápido, pero nosotros hemos tratado de sistematizar esto y proponemos métodos cuantitativos, un método semi-cuantitativo y un método prescriptivo. Principalmente un método cuantitativo considera probabilidades de falla, y esto está pensado principalmente en puentes. Podríamos extenderlo a otro tipo de estructura. Y después un método semi-cuantitativo y tiene que ver con un análisis de riesgo y una asignación más o menos racional en función de la experiencia de quien aplique el método para evaluar el riesgo de colapso a través un árbol de falla y así identificar los elementos que puedan tener mayor impacto en el caso de tener una falla estructural para el servicio de la estructura, y un método prescriptivo que en el fondo, para el caso de algunos puentes, entendiendo que hay tipologías que son muy repetidas, bueno, podemos proponerles que ocupen cierto tipo de sensores con una cierta posición y ubicación, y eso va a cubrir los modos de falla. Entonces, en términos generales, esto podemos entenderlo como distintas etapas de análisis de antecedentes, caracterización del puente, elaboración de árboles de falla, priorización de escenarios de falla en función de probabilidades y recomendaciones de instrumentación. Esta es la parte más desagregada de la tabla anterior. Y aquí tenemos la aplicación para un puente simplemente apoyado, en donde se contaba con una base de datos de fallas históricas debido a distintas causas, y en base a estas probabilidades nosotros construimos el árbol de falla y podemos asignar las probabilidades asociadas a este árbol de falla, y en función de eso después identificar eh, cuáles son aquellos elementos que con mayor probabilidad de mayor tasa anual de colapso, tal que aplicando la regla de Pareto cubramos más o menos el 80% de la tasa anual de colapso, si es que instrumentamos aquellos elementos principales. Un método semi-cuantitativo va a ser considerando una escala de Likert, en donde podamos evaluar el impacto y después multipliquemos impacto por probabilidad para obtener el riesgo, y en función del riesgo determinar ciertos niveles y rangos de riesgo asociado a la probabilidad de colapso de un puente, y en función de eso nuevamente poder identificar a través de un árbol de falla aquellos elementos que me cumplan con la regla de Pareto, tal de cubrir los mayores escenarios de falla. Bueno, y el método prescriptivo en el fondo considera el resultado del método cuantitativo para decirle, mira, para este tipo de puentes nosotros recomendamos este tipo de instrumentación de manera directa.
acelerómetros típicamente en la losa y las vigas del puente, eh, de sensores de deformación en los cabezales, inclinómetro en los estribos, es instrumentación bastante útil. Bueno, para pasar a ciertas acciones, aquí hay un ejemplo de aplicación de categorías que se han definido en el manual de inspecciones de puente, y podemos pensar que, bueno, estas categorías están asociadas a distintos niveles de daño. Algunos daños no comprometen el comportamiento estructural del puente. Aquí podemos generalizarlo a distintos tipos de estructuras, y nosotros al menos definimos categorías asociadas a la condición estructural, categorías generales, y, y lo que buscamos es que un administrador letrado de un sistema de instrumentación pueda asignar estas categorías en base a gravedad de daño estructural, existencia de estudios de ingeniería de respaldo y evidencia de estabilidad en base a mediciones o registros que se haga a una condición detectada. Entonces, tenemos también escalas de daño estructural y las distintas categorías, y lo que buscamos es que estas condiciones generales en el fondo gatillen ciertas intervenciones de reparación, refuerzo o monitoreo. Por otro lado, un indicador separado está asociado a la condición de seguridad, que esto principalmente tiene gatilla otro tipo de acciones que tienen que ver con restricciones de acceso o uso de la estructura. Y en el sistema de monitoreo, al menos que nosotros estamos implementando, hemos considerado también una detección experta en base a análisis o desviaciones de un modelo autorregresivo. Y nuevamente aquí definimos ciertas categorías discretas para la detección de daño, y agregamos también otras categorías asociadas al mantenimiento, tal porque, bueno, si pensamos en una estructura, un puente, un edificio, la vida útil de la infraestructura civil es del orden de 50, 100 años, mientras que los componentes electrónicos será 5, 10, 15 años. Entonces podemos esperar que un sistema de instrumentación tenga algunos recambios durante la vida útil de la estructura, entonces, y requiere por supuesto mantenimiento, entonces también asociamos ciertas categorías para el mantenimiento de los sensores. Y bien, bueno, ¿cuáles son las cosas principales que nosotros hacemos o promovemos? Bueno, evaluación y medición, levantamiento de inventario, inspección visual de estructura, generación de línea base, modelación e identificación de modos de falla de la estructura, evaluación no destructiva, validación de modelos estructurales, y todo esto en base a cosas que no requieren instalación de instrumentación de manera permanente. Ahora, después, si lo que se quiere es un monitoreo y seguimiento, está la implementación y puesta en marcha de un sistema de monitoreo y, bueno, el monitoreo permanente del activo crítico. Algunos casos de aplicación. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en minería, instrumentando un stockpile de grandes dimensiones que, que se instrumentó con varios acelerómetros y strain gauge. Ahí tenemos algunos lugares en donde se concentró la instrumentación, y a esta estructura también se modeló en detalle algunas conexiones que estaban presentando algunos problemas. Y en este video se presenta, esta estructura tiene un carrito al interior que se llama el tripper, y este carrito tiene distintas ruedas de apoyo, y lo que es evidente cuando uno ya conoce el funcionamiento de la estructura es que, bueno,
el tripe, el carrito, en la medida que se desplaza, genera distintos esfuerzos, y esos esfuerzos en esta imagen se ven representados por los colores que tenemos en estos lugares de medición, y lo que tenemos aquí son mediciones, esfuerzos de mediciones reales en función de la posición del carrito triple. Otro caso de aplicación, otro stockpile también en minería que tenía y cercanía a tronadura, y bueno, la estabilidad de esta estructura podía verse comprometida por la cercanía que estaba teniendo el rasgo en su avance. Así que también se instrumentó, y en general nosotros lo que estamos haciendo es modelación estructural, análisis de las formas modales. Esto nos permite también definir los puntos de instrumentación, modelaciones locales también para definir la instrumentación y entender mejor los procesos de concentración de tensiones, análisis de datos y, bueno, y generar plataformas de seguimiento. Otro caso de aplicación, una grúa de alto tonelaje que estamos viendo en otra instalación industrial. Aquí tenemos, esta grúa tiene un par de vigas principales y vigas secundarias que soportan este gran brazo sobre el cual, que permite mover un capacho bien grande. 175 toneladas es la carga de izaje principal. Y bueno, aquí hicimos una modelación de la estructura principal de esta grúa. Se analizó bajo distintas condiciones de carga, se determinaron lugares de concentración de tensiones, los cuales tenían concordancia con algunas condiciones observadas en terreno, y en base a esto nosotros también podemos definir los lugares de instalación de la instrumentación para después poder hacer un monitoreo remoto. Estos son lugares de difícil acceso y en que la instrumentación también permite reducir la necesidad de inspección en lugares de espacio confinado. Sí. Por supuesto, hay todo un proceso de desarrollo de esta instrumentación, integración, medición, validación hasta tierra terreno. Aquí hay otro ejemplo de aplicación de una torre de descarga en un puerto en donde las cargas operacionales van generando ciclos de carga y descarga que bueno, generan esta estructura y concentración de tensiones. Nosotros estábamos concentrados en un cilindro que toma la carga principal de la grúa, la distribuye sobre las otras patas. Entonces se modeló esta estructura principal y nos concentramos en el mamparo, en donde nosotros habían evidencia de una grieta, en fin, y hicimos el análisis tensional también para ver tanto la magnitud como las direcciones principales, y en función de eso se definen los lugares de medición de tensión. Pregunta, y aquí esto es ahora también una incógnita para mí lo que va a salir. Roberto. Bien, tengo la pregunta. Voy a compartir ahora mi pantalla. Y sirve justamente una pregunta que también a lo largo de la presentación ha ido surgiendo. Y quisiera hacerla, ya que parte de mi parte de esta inquietud, ¿cuál es el mejor momento dentro de las etapas o de las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto en el cual se debe diseñar un sistema de monitoreo de estructuras? Acá sugiero tres alternativas. Considerar el diseño del proyecto a través como una etapa en la que yo diseño el sistema de monitoreo junto con el diseño del proyecto, o una vez que estoy en proceso de construcción de la estructura, o
luego de que la estructura esté construida. Así que es bastante, yo creo que hay múltiples respuestas, pero justamente quería crear una pregunta que sea un poco discutible. Muchas Muchas gracias, gracias, Roberto. Roberto. A ver qué dice el público. Están Bueno, completamente divididos. sí, les recuerdo a las personas que para responder la pregunta tenemos el QR que se encuentra compartido en la pantalla ahora y también les compartí un link en el chat para que ustedes puedan ingresar a la plataforma Slido, que es la que usamos para aplicar esta breve encuesta que funciona en tiempo real, y les pediría por favor si al dar link pueden ustedes también votar y tener ingresar sus votaciones, por favor. Bueno, ahí ya se sesgó un poco más. Quizás mientras responde la pregunta podemos Oye, ir avanzando. sí, déjeme ir complementando esta pregunta. El diseño del sistema de monitoreo, y cuando se hace en el momento del diseño de la estructura, y permite identificar y sobre todo disponer de los espacios necesarios para la instrumentación, los apoyos, los accesos necesarios para la instalación y la mantención de los equipos. ¿Y cuál es el problema de eso? Es que esto es todo en base a un diseño preconcebido del modelo, pero puede no capturar problemas que se vayan presentando en la construcción o problemas que no estaban en la cabeza del diseñador y y bueno, que ocurrieron después. Por su lado, y durante la construcción, creo que nadie te va a pescar mucho para el monitoreo durante la construcción. Si está dentro de los requerimientos y de las bases técnicas, es como la prioridad 10, pero van a tener que hacerlo, pero no está dentro de las prioridades básicas. Esto me ha pasado en algunos proyectos de construcción de hospitales, en donde están especificados el sistema de instrumentación, pero están lidiando con las toneladas de hormigón y todos los aspectos constructivos tradicionales como primera instancia, y esto es como algo que tienen que cumplir, pero que no le dan eh, mucha importancia por el lado de la empresa constructora. Ahora, luego de construida, y esos son los casos donde yo más he tenido que involucrarme, pero han sido estructuras que luego de construidas también han presentado dificultades. Entonces, ahí tiene, por un lado, la ventaja de que hay una emergencia, entonces te dicen aquí el problema es real, no es un problema ficticio, no es real, y la estructura también está acusando algo. Entonces, no, hay una guía muy certera en torno también a qué es a dónde tener que instrumentar y por qué. Y por supuesto que en la medida que nos vamos avanzando a una estrategia más preventiva, la idea es poder anticiparse a este tipo de fallos. Bien, sigamos. Comparto yo ahora. Adelante. Bien, entonces una de las cosas que quería también destacar es que existe un modelo de gestión de activos en base a la ISO 55000, o sea, esto no son inventos míos, en donde se presenta un contexto organizacional en el cual hay distintas etapas que facilitan la implementación de estos sistemas de instrumentación, seguimiento y monitoreo. Básicamente me voy a concentrar en dos. Uno, la política de gestión de activos,
que si en alguna industria que está bien definida, va a identificar como inadmisible una falla estructural, como una orientación en base al riesgo, como eh, ciertos objetivos estratégicos que se deben ir cumpliendo y que estos sistemas eh, facilitarán. Por otro lado, el otro elemento del plan estratégico de gestión de activos, que se puede resumir como PEGA, y ese plan estratégico ya es llevar estos objetivos estratégicos a programas y otras iniciativas, pero todo dentro de un conjunto. Cuando no están dentro de un conjunto, el problema es que eh, iniciativas independientes volando pueden perder fuerza y sobre todo en estos proyectos que requieren un seguimiento a largo plazo, bueno, eh, perder impulso dentro de todo este esfuerzo. Hemos desarrollado como un mapa estratégico para la implementación, considerando distintas etapas de inventario, auscultación, evaluación de los riesgos, priorización de la estructura, eh, implementación de sistemas de monitoreo, generación de alertas, etcétera. Básicamente, este plan busca y responder algunas preguntas básicas, pero por básicas que son muchas veces están en el aire. Una vez, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo está y cuáles son las consecuencias? ¿Qué ha cambiado? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo va a estar? Tratando de, apuntando hacia eh, a un mantenimiento predictivo. ¿Por qué cambió? ¿Qué hacer y cuánto cuesta? Y presentamos algunos niveles como dentro de la estrategia de implementación con una serie de actividades que se pueden ir cumpliendo de manera secuencial. Primero una etapa de diagnóstico, línea base, el diseño de un sistema de monitoreo, análisis de los riesgos, consecuencias, improvisación, la implementación y seguimiento y después un seguimiento de mejora continua. Uf, y estamos en... ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve compartido un Excel ahora. Es de... Ese es el Excel de la asistencia, no es lo Ah, que quiero mostrar. Quiero mostrar la plataforma de monitoreo que implementamos y que está pensada para puentes, pero podemos cambiar la palabra puentes por activos. Y en honor al tiempo, no le voy a poder mostrar algunas cosas básicas, pero esto tiene una manera de visualización en base a listas, en base a mapas, para identificar los distintos puentes u activos agrupados, y también se pueden buscar por nombre. En fin, están separados el listado de los puentes y aquellos que están bajo un esquema de monitoreo, y tenemos un caso de ejemplo, que es el puente La Mochita, que está actualmente instrumentado. Tenemos instrumentado un vano y le estamos haciendo seguimiento. Tenemos el indicador de daño, que es la detección automática. Tenemos los otros indicadores que se pueden actualizar de manera manual. También hay una intervención humana, o sea, todavía se requiere un criterio estructural para hacer esta evaluación. Hay un seguimiento de esto, eh, de los sensores, la condición en la cual se encuentra, del sistema de adquisición que está asociado al puente, y hay una información sobre la implementación. Esto para mí es muy relevante porque en muchos casos uno le llegan los datos y no sabe qué sensor, dónde, cuándo, qué medida, y bueno, nosotros quisimos salvar ese problema incorporando en la plataforma las especificaciones de los distintos sensores, tal de poder hacer un seguimiento de su estado, su operacionalidad, acción de mantenimiento pendiente, etc.
Y en el caso de la detección de daño, esto se hace en base al análisis de los datos de cada uno de los sensores, un modelo autorregresivo que detecta excedencia en una distancia que se llama distancia de Mahalanobis, que es un indicador de no linealidad asociado a daño inducido en la estructura. Tenemos un modelo de exploración 3D, que este es como la guinda de la torta, un chiche que tenemos, que implementamos para poder hacer un seguimiento de la estructura y una representación de la estructura global, y poder hacer una visualización local de la posición de los sensores que se puede actualizar, se pueden mover, tal de eh, que el administrador sepa con la configuración, y una señal en el tiempo está asociada a una posición, a un sensor específico. También tenemos la posibilidad de agregar ciertos hallazgos que una condición observada en la estructura, en la cual, eh, bueno, también tiene asociadas imágenes, nuevamente para poder tener visión y una visión de contexto de un hallazgo local. Tenemos distintos módulos, medición en tiempo real, que bueno, es siempre deseado por los clientes, mandantes, etcétera. Se está monitoreando, entonces quiere ver las señales ahora, qué es lo que está pasando ahora. Bueno, y eso lo teníamos también implementado, que hay cierta umbral de excedencia y ciertas alertas que se gatillan en tiempo real, y un historial de alertas que se puede, del cual se puede hacer seguimiento. El módulo de detección temprana, ya lo mostré, y entendemos también que la evolución de las mediciones y la posibilidad de realizar consultas históricas es importante, y tenemos dos módulos, tanto de consulta como de descarga de datos, para permitir que otros investigadores o el administrador pueda hacer otros análisis a los datos que se van gestionando. Hay un panel de gestión que permite modificar los distintos parámetros de la estructura, los parámetros de la detección temprana, agregar sistemas de monitoreo, elementos estructurales o la configuración de la topología de elementos estructurales, dispositivos, infraestructura, administrador de usuarios, en fin. Bien, lo voy a dejar hasta acá. Voy a volver a la presentación agradeciendo el financiamiento del FONDEF a la NIP, a la Dirección de Vialidad, por todas las facilidades que nos ha dado en términos de la base de datos, normativa, y el apoyo para el desarrollo de estas plataformas y el proyecto FONDEF asociado, a la Universidad de Concepción y a mi actual empleador de CS. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Fernando, por tu presentación y poder compartir tu experiencia sobre este tema interesante de la gestión de información. En este caso, obviamente, estamos hablando de información de monitoreo que nos ayuda mucho para poder hacerle seguimiento y tomar decisiones respecto a los diferentes cambios o modificaciones del estado de estructuras, en este caso. Quiero agradecer a todos y quisiera agregar o responder las preguntas que quedaron pendientes para cerrarlo brevemente. Josefina nos pregunta si conoce algún ejemplo aplicado a edificios o sitios patrimoniales. Sí, hay, hay un investigador en la universidad en Perú, eh, si no me equivoco, en la Universidad Católica de Perú, de Lima, que ha trabajado mucho en edificios patrimoniales, también
mediciones de vibraciones ambientales en edificios patrimoniales para hacer una caracterización. Edificios patrimoniales es una estructura, es un ambiente de estudio riquísimo, y investigación, y bueno, por supuesto no vamos a tener, entra dentro de la categoría de estructuras críticas no por la funcionalidad, sino por el valor histórico patrimonial. Josefina No también sé si, no sé si eso te ayuda, pero Muchas gracias. Está buenísimo, hay, está buenísimo la plataforma. Sí. hay Hay mucha... como que trasladarla de concepto, ¿no? O sea, de tipo de registros nomás. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo creo que eso, porque el resto son dos comentarios que surgieron a raíz de la presentación. Pero antes del cierre, les pido por favor, para poder tener un registro también de la actividad realizada, activar las cámaras para hacer una fotografía final de todos presentes el día de hoy. Lo hizo Josefina, muchas gracias. Y al resto, por favor, si pueden activar sus cámaras, aquellos que tengan disponibilidad. Y vamos a sacar una fotografía muy rápida de la presentación del día de hoy. Así que... Hola Raúl, qué gusto. José Luis. Genial, muchas gracias. Así ¿Qué que tal? vamos a la fotografía rápidamente. 3, 2, 1. Perfecto, gracias. Con eso tenemos nuestro registro. Así que les agradezco a todos también por la presentación el día de hoy, a Fernando por participar con CIPIX, y quedamos atentos para poder compartir más experiencias con ustedes a través del centro y poder aportar de cierta manera este enlace de colaboración entre las áreas de investigación de las universidades con aplicación en las industrias. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que este sea un punto de partida. Encantado de contactarnos después. Te dejé mi correo disponible. Perfecto. Muchas gracias Muchas entonces. gracias por la oportunidad y la atención. Un buen resto de la tarde para todos.